Bueno, buenas noches, ahora sí. Damos gracias al Señor. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar en los Salmos, dos Salmos, el 25 y el Salmo 26. Así que abrimos nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 25 y capítulo 26. Vamos a orar para dar inicio. Y luego entonces que oremos, vamos a tomarnos el tiempo de darle lectura. Vamos a leer los dos salmos porque vamos a hacer una comparación y es necesario que tengamos la lectura de ambos salmos para poder ver por qué razón los vamos a estar estudiando juntos. Así que oramos y comenzamos. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor y tu misericordia para con nosotros, oh Dios, en Cristo Jesús. Agradecidos una vez más de que nos permitas, oh Dios, poder congregarnos, solicitándote, oh Dios, que al leer tu palabra, la cual reconocemos como palabra divinamente inspirada, tu palabra que es verdad, tu palabra que edifica a tu pueblo, Señor, podamos nosotros tener ojos para ver, oídos para escuchar y sobre todo un corazón bien dispuesto para obedecer la misma. También, como siempre, damos gracias sabiendo que mientras la misma continúe siendo predicada y enseñada, ella será instrumental en la salvación de aquellos que todavía han de ser llamados al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que a ti, oh Dios, sea toda la gloria, que Jesucristo sea exaltado y que tu amado Espíritu Santo nos continúe llevando a toda verdad y a toda justicia. Una vez más oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Vamos a tomarnos la oportunidad para leer ambos salmos. Abrimos la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 25. Salmo 25 y iniciamos la lectura. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío. En ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié.
Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Vamos a pasar ahora a leer el Salmo número 26. Y cuando lo lean, es importante que puedan observar las similitudes que hay entre ambos salmos en términos del mismo vocabulario, pero claramente en el que acabamos de leer, quien está orando, clamando, reconoce en 3 versículos su pecado, sus rebeliones. Pero ahora en el 26, quien habla no tiene que reconocer sus rebeliones. Es santo, es justo, siempre ha caminado en integridad. Por lo tanto, el Salmo 26, veremos, es un salmo mesiánico. Ambos salmos describen a 2 reyes. El primer rey es David, en el Salmo 25, y el segundo rey, del cual conforme a la carne vendría el Mesías, es Jesucristo. Les digo eso para que ahora al leerlo puedan prestar atención y notar las diferencias. Comenzamos la lectura del Salmo número 26, versículo 1, y lee así: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Así que ya hemos leído el Salmo 25 y el Salmo 26 y vamos una vez más a ver qué podemos aprender, reflexionar y sobre todo ver de la obra de Jesucristo en estos salmos. En el Salmo número 25, que fue el salmo con el que iniciamos dando lectura, la perícopa, el encabezado que colocan algunas Biblias, dice: David implora dirección, perdón y protección. El ministerio de David, desde que inicia, sabemos que inicia con la dificultad de que va a ser ungido rey, mientras el rey que todavía estaba, Saúl, se va a rebelar, se va a enojar con él, y así sucesivamente. El reinado de David estaría lleno de dificultades y también de desatinos, de pecados en los que caería. No fue un hombre perfecto, sin embargo, la Escritura dice que fue un rey conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque reconocía su pecado, porque todo el tiempo buscaba la dirección de Dios, y cuando era confrontado con su pecado, como luego veremos en algunos otros salmos, podía reconocer, y lejos de argumentar y tratar de justificar lo injustificable, se arrepentía. En el Salmo 25, en 3 ocasiones, quien habla, mientras pide protección, mientras pide auxilio, mientras le pide a Dios que le muestre el camino, porque en ocasiones como creyentes no siempre sabemos cómo actuar, qué es lo que debemos hacer en un momento determinado.
A veces ni tan siquiera porque no sepamos, a veces la situación nos nubla, no nos permite pensar con claridad. Pero quien ora, quien pide a Dios, quien clama a Jehová, no claman parado pensando que hay algo que cuenta a favor de él, que él merece una vez más que Dios actúe. Todo lo contrario, está consciente de su vida, de su pecado, y que de la única forma y manera en que puede contar con la bendición de Dios es porque con un corazón sincero le busca, reconociendo su pecado pasado y pidiéndole a Dios que le ayude a poderle glorificar. 3 veces reconoce sus pecados. En el versículo 7 dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. En el versículo 11 dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Y observe que dice que es grande, porque mientras más cercano uno está y mientras más estrecha es la relación del creyente con Dios, mientras más conocemos el carácter de Dios, lo que pensábamos que era diminuto, lo que no le dábamos peso, tiene ahora un gran peso. ¿Por qué? Pues porque el pecado y la acción cometida no se trata de cómo nosotros lo evaluamos, cómo entendemos nuestro pecado, sino cómo Dios ve ese pecado. En el versículo también 18 dice: mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Así que los hombres de Dios, debe ser algo normal en la vida de los hombres de Dios, recordar la gracia y la misericordia de Dios, y debe haber un continuo arrepentimiento en el hombre que ha sido salvo. Lamentablemente en muchas iglesias y en ocasiones cuando se enseña la doctrina de la salvación, solo hablamos de ese arrepentimiento inicial que es parte de esa obra de la regeneración, de ser confrontados con nuestra condenación delante de Dios. Pero es que el verdadero hombre y el verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios es confrontado todo el tiempo con que no damos todavía la medida de la plenitud, de la altura de quién es Cristo. Y ello no para frustrarnos, Dios lo hace, sino para reconocer y que podamos tomar nuestra responsabilidad también en el proceso que la Biblia llama santificación. Pues si bien es cierto que nosotros en la salvación no podemos hacer nada, solo, o sea, como decimos, a veces decimos, solo ponemos nuestro pecado, la realidad es que luego de ser salvos somos llamados a tomar acción, y es parte de cada creyente buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que hay alguien que está orando, clamando, y que le dice al Señor: yo te he buscado, mi situación es la que es, pero yo tengo en ti mi confianza. Miren en el versículo 2, Dios mío, en ti confío. Y le pide a Dios que no sea él avergonzado. Y mientras clama porque no sea avergonzado, él mismo contesta, porque a veces decimos cosas que las decimos en nuestra humanidad, pero sabemos que lo que estamos pidiendo es, o lo que estamos afirmando, no es correcto. Luego dice en el versículo 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Por un lado, él no quisiera verse en una situación de vergüenza, pero luego inmediatamente reconoce: pero es que los que han puesto su confianza en ti, los que descansan en ti, realmente nunca serán decepcionados, nunca serán avergonzados. Quienes serán avergonzados son los que se rebelan contra ti, y eso sin causa. Así que le pide a Dios en el versículo 4 al 5 que le muéstrame, usa estas palabras, dice: muéstrame, enséñame, encamíname. Vuelve y señala: enséñame. Todo el tiempo le está pidiendo a Dios que lo dirija, que le permita ver con claridad, que su palabra sea la norma para él tomar decisiones, para él mantenerse firme. Y la razón es porque tú eres el Dios de mi salvación. Observe que la salvación no está aquí solo ligada al aspecto de la salvación de el que está perdido y alcanza salvación,
sino cómo el andar en la palabra de Dios continúa siendo salvación. ¿En qué sentido? Librándonos de situaciones. Dios continúa salvándonos. ¿Cómo? Por medio de su palabra, porque mientras el mundo trata de acondicionarnos, dirigirnos, llevarnos para tomar estilos de vida o decisiones contrarias a Dios, la palabra de Dios, si nos mantenemos en ella, nos protege, nos guía, nos dice qué es la verdad y cómo podemos honrar a Dios. Así tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Todo lo que pide, una vez más, ya lo hemos dicho, lo pide no porque lo merezca, sino amparado en la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es algo que el creyente debe tener conciencia todo el tiempo. Todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que somos y seremos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Míralo en el versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, pero no perpetuas para todos, porque en los Salmos la Escritura es muy clara en que Dios va a juzgar y duramente a los impíos. Sin embargo, para los que le buscan, para los que temen a Jehová, ellos pueden esperar y de hecho recibir de Dios su bendición. ¿Por qué? Porque le temen, porque han puesto en Dios su confianza y temen a Dios. Temen desobedecerle, pero temen también en el sentido de adorarle, de reconocerle la necesidad de que Dios esté en todas las áreas de nuestra vida y no en alguna. A veces queremos invitar a Dios solo a nuestros problemas. Y ese es el tipo de Dios que tienen muchos cristianos, un Dios donde se llama, se invoca, se ora cuando hay un problema. Cuando la realidad es que debemos amanecer pidiéndole, Señor, ayúdame hoy en el día en que todo lo que yo haga yo pueda glorificarte. Habrá un sinnúmero de tropiezos, tentaciones, que yo sepa escoger el camino de la verdad. Que yo tenga la fuerza, la valentía, la entereza para no caer en el pecado, para glorificarte. Los que le buscan, ¿qué pueden esperar? El versículo 12 lo dice. Hace una pregunta. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces nosotros no sabemos. A veces somos bien arrogantes pensando que sabemos. Y nos levantamos a veces a diario sin pedir, sin consultar, sin encomendarnos a Dios. Pero la Biblia dice que el hombre que teme a Dios y que busca a Dios, Él, Jehová, le enseñará a escoger el camino. Porque hay, como dice el proverbista, hay caminos que parecen correctos, derechos, pero su fin es camino ¿de qué? De perdición, de muerte. Esos que le temen, dice, gozará el bien del bienestar y su descendencia heredará la tierra. No solamente trae el obedecer a Dios bendición sobre el que teme a Jehová, sino que esa bendición alcanza a quienes, a los que están cercanos a uno. Así que una es bendición para la familia de uno, aunque ellos no lo entiendan ni lo reconozcan. El hecho de que la iglesia esté aquí en este mundo es una bendición para este mundo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. No hay comunión porque alguien pida cosas. La comunión es con los que le temen. Aquí hay una persona más que clamando por una petición. Hay alguien que no quiere pecar, que ya sabe, reconoce su vida pasada. Por eso inicia reconociendo los pecados de su juventud, los pecados de cuando no tenía conciencia completamente de Dios, de su palabra. No es alguien solo que está clamando porque quiere que Dios lo libre de una situación. Es alguien que está clamando porque quiere glorificar a Dios. Y hay una gran diferencia entre alguien que solo está orando para que me vaya bien, para que yo no tropiece, para que me salga el negocio, para que el vuelo llegue a tiempo. Y alguien que su oración es, Señor, todo lo contrario, que este viaje sea para tu gloria. Que todo esté encaminado realmente en honrar a Dios y no en buscar usar a Dios como un amuleto. Dice y a ellos al final del versículo 14,
hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Entonces, mire, el proverbista dice que no solo el que Dios nos libra a través de su palabra, como lo vemos en el Salmo, de caer en la red es caer en una trampa, sino en no caer, sino que también nos libra de caer en nuestra propia trampa. El libro de los Proverbios habla del hombre necio, que él mismo construye una red y él mismo cae en su propia red. Dice, en vano se tiende la red a las aves. Si usted les muestra que usted las va a atrapar, ellas no se van a dejar atrapar. Pero dice, el ser humano es tan necio que él mismo construye la red y él mismo se enreda en su red. Mírame, versículo 16, y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Si usted busca honrar a Dios y espera temer a Dios y mantenerse en la palabra de Dios, no espere que haya multitudes al lado suyo. Yo no sé si usted se percata, desde que comenzamos a leer los salmos, desde que iniciamos en el Salmo 1, el camino del justo, que es Cristo en el Salmo 1, el camino de los que buscan realmente no sentarse en silla de escarnecedores, es un camino solitario. Yo sé que la idea que le han vendido y la idea que posiblemente usted tiene en su mente es que si usted busca a Dios, todo te va a contar con el favor y las personas se le van a acercar. Los primeros con los que usted va a tener problemas, Jesús fue honesto y claro, somos nosotros los que no leemos la Escritura o queremos evadir lo que ahí dice porque, bueno, nos choca. Jesús mandó a sus discípulos a predicar y lo primero que les advirtió fue, porque limitó el ministerio al área de Judea, que limitarlo al área de Judea era limitar a su propio pueblo, y le dice, su propio pueblo no va a querer escuchar el mensaje. Y prepárense porque los de su casa los van a perseguir, los van a encarcelar. Muchos de ustedes terminarán muertos. Así que quien le dijo que servir a Dios necesariamente significa que todo va a cambiar para bien como usted lo espera, no siempre es de esa manera. Miren a Juan el Bautista. Jesús mismo habló de Juan del Bautista como un hombre que nacido de mujer. En aquel tiempo no había un hombre como Juan el Bautista. Sin embargo, aunque tenía seguidores, y sabemos que Juan tuvo seguidores, ¿cómo terminó la vida de Juan? Básicamente solo en una cárcel y finalmente decapitado. Esa es la realidad. ¿Cómo terminaron los apóstoles? Terminaron en el Salón de la Fama, le pusieron una estrella en Hollywood, eran asesores del presidente. Quítese todo el mugrero que le han sembrado en su cabeza. La realidad es que servir a Dios tiene graves consecuencias en todos los niveles. Temprano en el ministerio de Jesús, cuando le preguntaron, maestro, ¿te seguiremos? ¿De verdad me quieren seguir? Hoy no tengo dónde poner la cabeza. ¿Realmente me van a seguir? ¿Entiendes el costo? Jesús habló del costo del discipulado. Pero nosotros no hablamos de eso porque eso no vende. Eso no agrada. Eso no es un estímulo según algunos para las personas. Pero es que usted no viene a la iglesia a recibir ese tipo de estímulo. Aquí no damos terapia psicológica ni esa basura que es mundana. La psicología es atea en esencia. Parte de que Dios no existe y que los problemas no están en el hombre, están fuera del hombre. Esa es la base de la psicología y luego la usan en las iglesias. Claro, le van a decir sí, pero nosotros la hemos cristianizado y la usamos de una manera diferente.
Usted no necesita ninguna terapia psicológica. Usted lo que necesita es reconocer dónde está faltándole a Dios, arrepentirse de su pecado y comenzar a obedecerle. Ya se terminó la terapia. Esa es la terapia. Oh, pastor, que tengo problemas con aquello o lo otro. Ok, en eso. ¿Por qué no estás obedeciendo a Dios? Pues estás mal, estás pecando. Arrepiéntete, comienza a hacerlo. Obedece a Dios. That's it. Ahí termina el cuento, la historia. Oh, pero queremos a alguien que tenga, y empezamos con, que tenga empatía. Que se ponga en nuestros pies. Que sepa lo que se mueve en la caldera. Que mucha palabrería hay en nuestras congregaciones. Ilustraciones que mundanas. Hacer la voluntad de Dios tiene un alto costo. Lo tiene. Pero presenta una gran satisfacción al alma en todas las áreas de la vida. Finalmente ya David le va a decir en el versículo 25, para hacer la comparación con el 26, guarda mi alma, mis pensamientos, mi mente. Porque muchas veces gran parte de nuestra batalla está en nuestros pensamientos. Nos nublan, nos frustran. Una mente agobiada puede, de hecho, enferma a las personas. Un corazón decaído integridad y rectitud me guarden. Él no está diciendo que Él es íntegro. Él quiere caminar en integridad. Dice, yo quiero ser íntegro. ¿Qué es una persona íntegra? De una pieza, que no se divide. Que es de esa manera, no es de otra. Pero no de esa manera porque escoge ser de la manera que Él quiere, sino a la manera de Dios. Que es recto. ¿Por qué? Porque va por la palabra de Dios. No sea yo avergonzado, y vuelve y dice, porque en ti confío. O sea, ¿dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza tiene que estar en Dios. No solamente inicia en Dios en la salvación. Observe que ambas cosas que se muestran aquí, que están en la salvación de inicio, tienen que estar en nuestra vida. Reconocimiento de nuestros pecados y todo el tiempo nuestra confianza en Dios. Esas dos cosas se predican en muchas iglesias como siendo lo que se requiere, parte de lo que la Biblia demanda cuando hay salvación, arrepentimiento y fe, y luego no hay arrepentimiento y la confianza es en nosotros mismos. Viendo la oración de David y su situación, ahora veamos a la luz del capítulo 26. Quien inicia en el capítulo 26 está presentando una situación, y una situación que es no solamente un conflicto con adversarios, es un conflicto donde su vida está en peligro, va a morir. ¿Quién es el que va a morir? ¿Quién es el que se halla al borde de la muerte? Sin embargo, inicia el capítulo 26, a diferencia del 25, no hablando de sus pecados, sino hablando de la rectitud de su vida. Mire, inicia pidiéndole a Dios que lo juzgue, pero no que lo juzgue porque Él cree que hay algo mal. Todo lo contrario. Hay una petición de que Dios sea glorificado por medio de su muerte. Y lo que le está diciendo es, si pasas un examen sobre mi vida, oh Jehová, si tú juzgas mi vida, vas a encontrar que yo he andado en integridad. No puede ser el mismo del capítulo 25. Mire cómo dice, júzgame, oh Jehová,
porque yo en mi integridad he andado. El del capítulo 25 confía en que Dios lo ayude a ser íntegro y a caminar en rectitud. El del 26 dice que Él es íntegro, que Él ha andado en integridad. Andar en integridad, ya hemos visto o hemos dicho que la palabra andar significa he vivido. He vivido. Íntegro es nunca he tenido división, nunca, mi vida no se ha fragmentado. He confiado a sí mismo en Jehová, oiga, sin titubear. Mientras el del capítulo 25 le pide, Señor, que yo pueda confiar, que yo me mantenga confiando. Quien habla en el 26 dice, yo siempre he confiado, nunca he titubeado. ¿Qué significa titubeado? Que nunca le ha fallado su confianza, nunca ha pensado que Dios no está o está consciente de que Jehová siempre ha estado. Mientras el del capítulo 25 reconoce a Jehová, pero le pide a Dios que Él pueda mantenerse confiando en Él. El del 26 dice, yo todo el tiempo he confiado en ti. Mire lo que le dice en el versículo, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos, mire lo que va a decir, mis íntimos pensamientos y mi corazón. O sea, lo más profundo. No lo que se ve el caparazón, la parte de afuera, cómo usted viste, cómo usted, ¿verdad? Pues se identifica, se muestra ante las personas. No, lo que hay en lo más íntimo. Lo que usted a veces ni se atreve a hablar. Y mira lo que dice. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Se le dice, puedes mirar lo más profundo de mi ser y yo he caminado en tu verdad. ¿Podemos decir eso nosotros? Ahora lo asocia con el Salmo 1. Mire lo que dice. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Ese versículo es un resumen ¿de qué? Del Salmo 1. ¿Ya ve que el Salmo 1 era Cristo? Lo va a ver a través del desarrollo de los salmos. Ese hombre justo, que a través de su justicia y salvación es Cristo. Mire lo que va a decir en el versículo 6. Lavaré en inocencia mis manos. ¿Recuerdan cuando Pilato se lavó las manos frente al pueblo ante la muerte de Jesús? ¿Por qué? La Biblia dice, porque Pilato sabía que Jesús era inocente. Y aun cuando lo mandó a castigar y muy severamente, aunque usted no lo crea, lo estaba tratando de librar de la muerte. O sea, es como, vamos a darle una paliza y cuando lo vean ensangrentado y todo, ya lo sacamos y ya me imagino que el pueblo entenderá que es suficiente. Pero no, se iba a cumplir la palabra de Dios. El liderato estaba obstinado que debía morir. La mujer de Pilato le dijo, ¿sabes? He soñado con este hombre. Ese hombre justo, no lo toques. ¿Y qué hace Pilato cuando finalmente su último intento es decirle, ¿saben qué? Hoy, es más, voy a les doy que tomen una decisión. Voy a darles el liberar a un preso. Y busca uno de los criminales, uno de los hombres más perversos, pensando que cuando estableciera y pusiera a Barrabás al lado de Jesús,
La multitud iba a decir, no. Nos gustaría haber muerto a Jesús, pero a Barrabás no lo saques de ahí. Pidieron que liberara a Barrabás y que le dieran muerte a Jesús. Como sabía que era inocente, se lava sus manos. Fue una manera de decirle al pueblo que él iba a llevar a cabo el acto, porque era un procónsul, era un empleado de Roma, que era un tipo de mafioso, literalmente, colocado en áreas específicas donde se podía levantar en cualquier momento una rebelión. Y el propósito precisamente de Pilato era asegurarle a Roma, al emperador, que allí donde él estaba no se iba a permitir ningún levantamiento. Entonces cuando le dicen, si no lo matas, nosotros vamos a llevar esto allá al emperador y le vamos a decir que hay alguien que ha dicho que es rey y que puede haber en cualquier momento un levantamiento y que tú no has hecho nada. Entonces Pilato no quería ese problema. Termina dándole muerte a Jesús, pero lavándose las manos. ¿Por qué digo lo de lavarse las manos? Pongo el cuadro para que entiendan. Una manera de decirle, yo soy inocente de este hombre. Eso es lo que está, en términos generales, eso es lo que está diciendo. Ahora, con ese cuadro, miren lo que dice. Lavaré en inocencia mis manos. ¿Podemos nosotros lavar nuestras manos porque somos inocentes? En todo caso, si hay algún lugar para lavarnos, no en las manos, tenemos que cabeza, pie y un buen baño con ácido, cloro y todo lo que pueda haber. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar. ¿Quién es este que habla, que se presenta ante Dios diciéndole, estoy en una situación donde mi vida está en peligro, donde clama como el rey David en el capítulo 25, no sea yo avergonzado? Pero es una situación difícil, diferente, porque el que está en el capítulo 26 no está en una situación porque se lo ha buscado. En ocasiones nuestro pecado nos mantiene en situaciones, o estamos en situaciones producto de nuestras propias malas decisiones. Pero el que está aquí no está porque le ha fallado a Dios, porque no ha amado al prójimo, porque no ha cumplido la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Se para ante Dios y le dice, Señor, no, por donde quiera que me examines, es lo que le está diciendo, vas allá, que yo soy un hombre limpio. ¿Quién es ese hombre limpio? ¿Quién es ese justo? ¿Y quién es ese hombre justo que espera andar alrededor de tu altar? No está hablando del altar del trono, que alguien puede decir, bueno, si es un rey como David. No, es el altar y está ligado a tu casa, a tu habitación. Está a punto de morir, está rogando a Dios que él pueda glorificar a Dios en medio de su muerte, y él está confiado en que Dios va a obrar y en que él va a poder terminar exaltando y alabando a Dios, y su alabanza va a llegar a las congregaciones. Porque él es íntegro, porque él ha andado en la verdad, porque a él pueden examinarlo en lo más profundo de sus pensamientos y en su corazón, y solo van a ver pureza y santidad. ¿Quién es ese? Mira lo que dice. Para exclamar, versículo 7, con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Esa casa no es su casa en términos de donde vive,
Esa casa es el templo, el lugar de la morada de tu gloria. ¿Quién necesitaba vivir o llevar una vida justa y santa para poder entrar con gozo a la casa de Jehová, a la morada de Dios? ¿A qué se entraba al lugar de la morada de Dios según Hebreos? Para hacer una obra de redención, de expiación. El lugar santísimo era el lugar donde únicamente, ya lo hemos hablado, entraba el sumo sacerdote. Y no entraba cuando le parecía, no entraba allí para orar en algún momento cuando él quisiera tener más intimidad con Dios. No, solo podía entrar un día y de acuerdo a los parámetros y para lo que Dios había establecido aquel momento. Pero este que está orando, que está próximo, hay enemigos, hay pecadores que procuran su vida, hombres sanguinarios como se menciona en el versículo 9. Este hombre está confiado, siempre ha confiado en Dios. Y lo que le dice: Señor, mi vida está clara, mi testimonio ha sido claro. Pero le pide en el versículo 9: no arrebates con los pecadores mi alma. Porque no todas las almas cuando mueren van al mismo lugar, así que él está claro de que aún en su muerte Dios ha de estar con él. Ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Le dije: yo no me he dejado sobornar, mas yo andaré en mi integridad. Se espera, sabe que ha llegado el momento, pero a la vez sabe que ese momento no es el fin. Él ha andado en integridad, pero mire lo que dice el 11: mas yo andaré en mi integridad. O pasado o futuro. ¿Por qué ahora habla de su integridad en el futuro? Porque él no quedaría en la tumba, se levantaría. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. ¿En qué congregaciones esperaba él luego de llevar a cabo su obra testificar? ¿Qué congregaciones son esas? ¿Y en qué sentido él sería reconocido en las congregaciones? Posiblemente lo he olvidado, pero en el Salmo 22 ya habíamos visto la relación del mismo con Hebreos capítulo 2, solo para un recuerdo. Vaya conmigo al Salmo 22. Versículo 22. Salmo 22, 22. Hasta el 25, escuche bien. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Él esperaba levantarse y luego de cumplir su obra, proclamar y exaltar a Dios. Los que teméis a Jehová, alabadle. ¿A quién? Al Mesías. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que temen. Y la Escritura dice, en el versículo 22, Salmo 22, 22,
que ese versículo 22 lo usa el autor de la carta o la epístola a los Hebreos en Hebreos capítulo 2. Y vamos a Hebreos 2 para que vea qué glorioso es. Hebreos capítulo 2. Continuamos interpretando la Biblia con la Escritura. Voy a iniciar en el versículo 10. ¿Hay alguien en el Salmo 26 que le está pidiendo a Dios que Él pueda glorificarlo? Porque tiene hombres sanguinarios alrededor de él. Pero a diferencia del hombre en el capítulo 25, el del capítulo 26 no tiene que acordarse de los pecados de su juventud. Todo lo contrario. Le dice a Dios: júzgame, mírame, examíname, y todo lo que vas a ver en lo más íntimo, aún de mis pensamientos y de mi corazón, hay pureza, santidad. ¿Por qué? Porque era necesaria esa vida recta para entrar en el tabernáculo, en la morada de Jehová, y luego proclamar lo que ha él hecho o ha logrado en ese tabernáculo en la congregación. Aquí está la contestación, Hebreos 2, 10 en adelante. Mire lo que dice. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién está en aflicción en el Salmo 26? ¿Quién viene a dar su vida por el pueblo, sus hermanos o los hijos que Dios le dio para salvarlo? Va a ver. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. El Salmo 26 dice que él va a alabar a Dios, que él va a exaltar a Dios, que él va a proclamar el nombre de Dios, pero no da detalles específicos de a quiénes. Y ahora vemos a quiénes específico. A mis hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Alguien podría decir, bueno, conforme al Salmo 22, los hermanos son el pueblo de Israel. No, aquí no lo deja como el pueblo de Israel. Va a decir que son aquellos elegidos o aquellos que serían salvos, aquellos que representan los muchos hijos en el versículo 10, que serían redimidos por su obra en el tabernáculo. Mire cómo lo va a decir. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, versículo 12, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Oh, ¿y quién participó de lo mismo? Preste atención, que es maravilloso. Si estudiáramos la Escritura como debemos estudiar la luz de la Escritura, es el Salmo 8. Cuando comenzamos a leer los Salmos, inmediatamente comenzamos a establecer que el justo, ese hombre justo del Salmo 1, era Cristo. Que ese hombre justo en el Salmo 2 sería menospreciado por su propio pueblo, que moriría, que la Biblia le llama el ungido, el Mesías, que debía ser alabado. Todo en el Salmo 2. ¿Por qué? Porque luego en el Salmo 8 nos dice que ese justo, que debía ser alabado, que era el ungido, que sería menospreciado,
era aquel sobre el cual Dios había colocado toda la autoridad de todo lo creado en el cielo y en la tierra. No hay que ir al Salmo 8. Está aquí en Hebreos 2. ¿Dónde? Versículo 5. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Mire la perícopa o el encabezado. El autor de la salvación. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién testificó? David. ¿Y dónde está el testimonio? Hebreos capítulo 2, versículo 6 al 8 nos va a llevar de vuelta al libro de los Salmos, al Salmo capítulo 8, versículos 4 al 6. ¿Lo va viendo? No estamos uniendo versículos por unirlos. Esas asociaciones están establecidas en la propia Escritura. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Quién viene a retomar lo que el primer Adán perdió? Cristo. Entonces está hablando de la encarnación de Cristo. Y que la razón de su encarnación y de su vida perfecta no tenía otro propósito sino ser ¿qué? El Cordero, como le llamaría Pedro, que habría de dar su vida, como especifica Hebreos, en el tabernáculo de arriba, en el verdadero tabernáculo. ¿Con qué propósito? Para redimir a los hermanos, al pueblo, a la congregación. Esa palabra congregación, en el versículo 12, en griego es la palabra eclesia, que sustituye, escuche bien, la palabra hebrea en el Salmo 22, cuando se intercambia por congregación o asamblea. O sea que la iglesia que se menciona en Hebreos 2 es la asamblea o la congregación. En el antiguo pacto es sinónimo. ¿Quiénes son la congregación? ¿Quiénes representan, quiénes son llamados o convocados por Dios? Su verdadero pueblo. ¿Quiénes son su verdadero pueblo? ¿Son todos? No. Los hijos que Dios me dio, por los que yo he venido a dar mi vida. La razón de mi encarnación. Por eso es que dice con toda claridad, versículo 14, por cuanto los hijos, ¿quiénes? Los que vendría a redimir, participaron de carne y sangre, él también tendría que participar de carne y sangre para poder redimirnos. Para destruir, dice el versículo 14, por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pero observe que la descendencia de Abraham no representa a todos los israelitas, sino a los hijos que Dios le dio. Es exactamente lo que aparece en el libro de Isaías, lo que aparece en el libro de Ezequiel en el capítulo 34, cuando habla de que Dios vendría a salvar al pueblo como el pastor y Él vendría a redimir sus ovejas. No a todas, a sus ovejas. Por eso cuando Jesús fue rechazado, inmediatamente no solamente se identificó como el pastor, también identificó
quiénes eran sus ovejas y quiénes no las eran. Ustedes no podéis escuchar mi palabra porque no sois mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mire el versículo 17 para que vea que está hablando de su encarnación, su proceso de salvación, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, que está ya prestándose a ser el que está clamando en el capítulo 26, entrar al lugar santísimo para dar su vida por sus hermanos. Como el fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué es entonces lo que luego el Salmo concluye? Y aquí terminamos. Que sería proclamado luego en las congregaciones, y esa congregación es la misma palabra que aparece en Hebreos capítulo 2 y significa en las iglesias. ¿Cuál sería la expresión de alabanza que luego sería proclamada en las congregaciones o en las iglesias? La obra que llevó a cabo el justo. Su salvación. Bueno, aquí seguimos estudiando los salmos. Vamos a terminar por hoy. Quería que pudieran ver una breve comparación entre el Salmo 25 y el Salmo 26. Hay dos reyes totalmente diferentes. Uno que aunque confía en Dios, sabe que le ha fallado, que solo puede estar amparado en Dios basado en su misericordia. Pero el rey del Salmo 26 no está amparado en la misericordia de Dios porque ha pecado. Él está amparado en salir vencedor porque Él es íntegro. Porque Él nunca se ha sentado en silla de escarnecedores. Y ese es Cristo. Y solo Cristo. Así que qué maravillosos de verdad los salmos. Son gloriosos. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia. Gracias, oh Dios, por la revelación de tu palabra, que es verdad, que es divinamente inspirada, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a buscar en ella la forma y la manera en que debemos conducirnos, que debemos vivir. Que nuestras mentes y nuestros pensamientos no divaguen conforme a el sistema y a lo que otros alegan, dicen, establecen, a suposiciones o nuevas teorías y filosofías, sino que nosotros, tu pueblo, Señor, podamos vivir conforme a tu palabra. Que tu palabra continúe obrando, santificándonos, corrigiéndonos, afirmándonos en la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús es la verdad. Y de la misma manera, oh Dios, que nos has traído con bien y nos has permitido sentarnos, Padre Santo, a escuchar tu bendita palabra, tu eterno consejo, a recordar que pese a las situaciones que podamos vivir, nuestro corazón, nuestra confianza debe estar en ti. Que esa confianza no depende ni debe estar colocada en nuestras obras, pues ningunas tenemos delante de ti. Las que hacemos, Señor, que cuentan, son parte de tu obra gloriosa en nosotros. Permítenos confiar en ti y glorificarte en todo lo que hacemos. Pues somos muchas veces tardos todavía para escuchar y en ocasiones, oh Dios, Padre Santo, también
nos distraemos con mucha facilidad y como Pedro podemos apartar nuestra mirada por algún tiempo de ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer en el camino. Te damos gracias porque más allá de lo que podamos pensar y como oraba David en el capítulo 25, quien se amparaba en tu piedad y en tus misericordias. El Salmo 26 nos dice que esa misericordia y esa piedad tiene nombre. Y esa misericordia que nos alcanza es tu gracia por medio de Cristo. Que a Él sea entonces toda la gloria y toda la honra. Y que nosotros podamos, oh Dios, confiar en aquel que con amor eterno nos amó y que por lo tanto Dios extendió su misericordia sobre nosotros. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén.